Hola, continuamos en este video tratando de temas de probabilidad. Comencemos con el siguiente ejemplo. Tiramos un dado al azar y digamos que lo tiramos una segunda vez y nos preguntan cuál es la probabilidad de que en la segunda tirada salga un 6. Aplicamos la definición clásica y la respuesta es un sexto. Es decir, hay 6 resultados posibles y un caso favorable que es el número 6, por lo tanto la respuesta es un sexto. Ahora supongamos que nos dan como dato adicional que en la primera tirada salió el número 1 y nos vuelven a preguntar, sabiendo esto, teniendo este dato de que en la primera tirada salió el número 1, con esta información adicional, ¿cuál es la probabilidad de que en la segunda tirada salga un 6? ¿Cambia la respuesta? Y no, la respuesta no cambia, la respuesta sigue siendo un sexto, o sea, sabiendo que en la primera tirada salió un 1, la probabilidad de que en la segunda salga un 6 sigue siendo un sexto. Se dice, en este caso, que el dado no tiene memoria, el dado no se acuerda, no le interesa, digamos así, permítanme decirlo de esta manera, al dado no le interesa cuál fue el primer resultado. El segundo resultado sigue siendo su probabilidad de que sea un 6, sigue siendo un sexto independientemente de cuál fue el primer resultado. El dado, insisto, no tiene memoria, no se acuerda de qué pasó con la primera tirada. Decimos que los dos resultados son independientes. El primer resultado no afecta para nada lo que pasa con el segundo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Digamos que tenemos un mazo de 48 naipes españolas. Las cartas están ahí arriba a la derecha en la imagen, todas ordenaditas. Tenemos un mazo mezclado de esas cartas. Sacamos una carta, la descartamos. Ahí vemos la imagen a la izquierda, arriba a la izquierda. Y sacamos una segunda carta y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que esa segunda carta sea el rey de oros? Repito, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea el rey de oros? La respuesta es, pueden pensarlo unos segundos antes de que la diga, pueden hacer pausa en el video y pensarlo. La respuesta es 1 sobre 48, porque en realidad el rey de oros puede ser cualquier carta del mazo o incluso también puede ser la carta descartada, permítanme decirlo así. Por lo tanto, como hay 48 posibilidades para que sea rey de oros, la probabilidad, en resumen, de que la segunda carta sea rey de oros es 1 sobre 48. Volvamos a la situación anterior, pero ahora supongamos que antes de sacar la segunda carta dan vuelta a la primera y nos dicen que esa primera carta fue el 5 de copas. O sea, tenemos un dato adicional. La primera carta fue el 5 de copas. Y ahora nos preguntan de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea el rey de oros? Piensen unos segundos antes de que dé la respuesta. Si quieren pueden pausar el video y pensarlo y después continúan viéndolo. La respuesta en realidad ya no es 1 sobre 48, sino 1 sobre 47. O sea, teniendo el dato adicional de que la primera carta es el 5 de copas, la probabilidad de que la segunda sea el rey de oros es 1 sobre 47 y ya no 1 sobre 48 como antes. Es decir, sin tener ningún dato adicional, la probabilidad de que fuera rey de oro era 1 sobre 48, pero sabiendo que la primera carta es el 5 de copas, la probabilidad es 1 sobre 47. O sea, teniendo ese dato adicional, la probabilidad cambió, o sea, los resultados, los eventos no son independientes. Tener información de uno me cambia la probabilidad del otro. Dos eventos son independientes si el saber que uno sucedió o que no sucedió no altera para nada el cálculo de la probabilidad de B. O sea, si nos dan información sobre A, eso no nos altera nada lo que habíamos calculado acerca de B sin tener ningún dato adicional. Es decir, podemos decir que independiente quiere decir, como dice ahí a la derecha, cada uno hace la suya. Ahí el dibujo representa avioncitos de papel que van cada uno por su lado sin afectarse mutuamente. Lo que le pasa a uno no afecta al otro. O sea, independientes quiere decir justamente cada uno no influye sobre la probabilidad de que ocurra o no el otro. En el primer ejemplo, en la tirada de los dados, sí son independientes. O sea, lo que pasa con la primera tirada no nos afecta para nada de lo que pase con la segunda. En cambio, en el segundo ejemplo, el de las cartas, ahí sí no eran independientes, porque lo que pase con la primera carta, tener información sobre la primera carta, nos afecta la probabilidad de cuál es la segunda. Entonces, repetimos, cuando dos eventos no se influyen mutuamente, entonces son independientes. Y el ejemplo que teníamos hasta ahora es el evento A, que en la primera tirada salga un 1 en un dado, y el evento B, que en la segunda tirada salga un 6, son independientes. En realidad, matemáticamente, si uno quiere calcular la probabilidad de que sucedan al mismo tiempo dos eventos independientes, o sea, la probabilidad de que suceda A y B, si A y B son independientes, es el producto de las probabilidades. O sea, en este caso, la probabilidad de que salga en la primera tirada un 1 y al mismo tiempo en la segunda tirada un 6 es un sexto por un sexto, que es 1 sobre 36. Esto que hemos enunciado en principio para este ejemplo vale en general cuando dos eventos son independientes,
la probabilidad de que sucedan los dos al mismo tiempo es el producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Volvamos ahora a un ejemplo que vimos en el video anterior. Teníamos a Juan que apostaba a la ruleta, y en esa ruleta Juan apostaba una ficha a primera docena y al mismo tiempo otra ficha a negro. Entonces, primera docena, recordemos, son los números de 1 a 12, y negro de los números de 1 a 36, 18 son negros y 18 son rojos. Nos preguntábamos en aquel momento cuál era la probabilidad de que ganara alguna de las dos apuestas. Ahora planteemos una pregunta diferente. ¿Cuál es la probabilidad de que Juan gane al mismo tiempo las dos apuestas? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número que sea al mismo tiempo negro y de la primera docena? Podríamos aplicar la regla que enunciamos hace un momento, o sea, podríamos decir la probabilidad de A en realidad es 12 sobre 37 porque la primera docena tiene 12 números, del 1 al 12, y a su vez hay 18 números negros, así que la probabilidad de B, la probabilidad de que salga un número negro, es 18 sobre 37. La probabilidad de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo es el producto de las probabilidades. En realidad, no. La probabilidad de que salgan las dos cosas al mismo tiempo, la probabilidad de que salga un número negro y al mismo tiempo de la primera docena, es 6 sobre 37. Sobre 37 porque en realidad son 37 números los de la ruleta, y 6 porque son 6 números justamente los que son al mismo tiempo negros y de la primera docena. La regla que dice que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B se aplica cuando los dos eventos son independientes. Evidentemente, si en este caso esa regla no se aplica, es porque justamente los eventos no son independientes. Ahora, más allá de esta regla numérica, de este razonamiento matemático numérico, ¿podríamos hacer un razonamiento más conceptual? ¿Podríamos razonar de una manera diferente por qué efectivamente que sea un número de la primera docena o que sea un número negro no son independientes? Es decir, si sabemos que salió un número de la primera docena, ¿eso altera la probabilidad de que haya salido un número negro? Y la respuesta es sí, efectivamente lo altera, o sea, no son independientes por lo siguiente. En realidad, si no tuviéramos ningún dato adicional, la probabilidad de que salga un número negro es 18 sobre 37, porque 18 números negros en 37 en total. Mientras que, si tenemos este dato adicional, supongamos que salió un número de la primera docena, eso nos está diciendo por de pronto que salió un número entre 1 y 12, y de esos números entre 1 y 12, hay 6 que son negros. En particular, no salió el 0, que sería el número que no tiene color. Entonces, en realidad, de los 12 números de la primera docena, hay 6 que son negros. Entonces, si sabemos, le voy a decir más despacio, si sabemos que salió un número de la primera docena, la probabilidad de que sea negro es un medio, es 6 números negros sobre 12 en total de la primera docena. Si no tenemos ningún dato adicional, si no sabemos nada de qué docena es ese número que salió, o si salió en 0, tenemos 37 números en total y 18 negros. La probabilidad de que salga negro sin el dato adicional es 18 sobre 37, que es un poquito menos que un medio. O sea, tener el dato de que el número que salió es de la primera docena altera el cálculo de la probabilidad, y por lo tanto los dos eventos no son independientes. La conclusión que sacamos acá es que tener información adicional cambia el cálculo de la probabilidad. O sea, tener información nos altera el cálculo de las probabilidades. En el video anterior hablamos de sucesos mutuamente excluyentes, que son sucesos que no pueden suceder al mismo tiempo, que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Uno de ellos excluye al otro. O sea, si A y B son excluyentes y sucede A, eso nos dice que B no puede suceder. En este video hemos hablado de sucesos independientes. Sucesos independientes, recordemos entonces, son sucesos que, si sabemos que uno de ellos sucedió, eso no nos da ninguna información acerca del otro. Estos dos conceptos suelen confundirse, pero no deberían, porque son en realidad muy diferentes. Efectivamente, si dos sucesos son excluyentes, digamos que A y B fueran excluyentes, entonces seguro que no son independientes, por lo siguiente. Supongamos que tenemos información sobre A y B son excluyentes y sabemos que A sucedió. Entonces eso nos da mucha información, eso sí nos da mucha información sobre B, porque nos dice que B no sucedió. Repito, si A y B son excluyentes y A pasó, entonces B no. Saber que pasó A nos da información sobre B y por lo tanto no son independientes. A su vez, si A y B son independientes, entonces no son excluyentes porque pueden llegar a suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, en el primer ejemplo, cuando teníamos la primera tirada del dado y la segunda tirada del dado, puede pasar perfectamente al mismo tiempo que salga un 1 en el primer dado, en la primera tirada, perdón, y un 6 en la segunda. Muchas gracias por su atención, continuaremos en próximos videos.